Muy buenos días, alumnos del sexto grado B. Les saluda el profesor Giancarlo Delgado. Bien, el día de hoy en nuestro curso de razonamiento matemático vamos a ver el tema de operadores matemáticos. Bien, vamos a definir en sí lo que es un operador matemático, pero antes de ello debemos de ver algunos operadores universales, las características que tiene algunos operadores universales. Nosotros conocemos diferentes operadores como son la suma, la resta, la multiplicación, la división y la radicación. Cada uno de ellos viene representado por un símbolo. Por ejemplo, la suma, mira, con este símbolo que ves acá, característico, la resta con este símbolo, la multiplicación con este otro símbolo, ¿de acuerdo? La división con este otro símbolo y la radicación, mira por acá, con este otro símbolo que vemos. Bien, y así nosotros también conocemos muchos operadores universales, ¿no? Que nos ayudan a realizar diferentes operaciones que ya conocemos. Por ejemplo, también está la potenciación. Por ejemplo, también está los logaritmos, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver lo que es un operador matemático. Bien, observemos en primer lugar esta operación que nosotros vemos acá. A, corazoncito B. Profesor, esto no es una operación. Claro, no es una operación en sí. ¿Por qué? Porque está, mira, en medio de ellos un símbolo, el corazón. Pero al costado de ellos vemos una igualdad, A cuadrado más B medios. ¿Correcto? Entonces, profesor, ¿qué es un operador matemático? Es un símbolo. Es un símbolo que viene acompañado de una operación matemática. Mira, por ejemplo, nosotros aquí hemos observado que este corazoncito, a ese corazoncito le vamos a llamar el operador. El operador matemático. El operador matemático. Pero todos estos operadores matemáticos vienen acompañados de una formulita. Por ejemplo, esta igualdad. Esa igualdad que nosotros vemos acá se llama regla de correspondencia. ¿De acuerdo? Se va a llamar regla de correspondencia. Se va a llamar regla de correspondencia o fórmula. Regla de correspondencia. Hay varias características que hacen que me permite a mí, ¿de acuerdo? Que me permite identificar la operación que se va a realizar mediante el operador que se ha definido, en este caso, el corazoncito. Vamos a ver a qué se refiere. Todo lo que vemos lo vamos a resumir en este pequeño ejemplo. Bien, vamos a ver. Sea el siguiente ejemplo, mira, X operador y igual X medios más Y al cubo. Me piden a mí hallar 8 operador 3. Muy bien, entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar nuevamente el operador matemático. X, mira, operador, por aquí Y. Y vamos a poner igual, y vamos a poner igual, y vamos a poner igual lo siguiente, X medios más Y cubo. Bien, a nosotros nos piden hallar lo siguiente, nos piden hallar 8 operador en 3. Nos piden hallar 8 operador en 3. ¿Qué vamos a hacer, profesor? Vamos a identificar quiénes son X y quiénes son Y. Nosotros vamos a ver que en la dirección que nosotros estamos observando, mira, corresponde aquí un valor. ¿Para quién? Para el X que vemos aquí y para el Y que vemos aquí. Entonces nosotros, profesor, podemos decir que X tiene un determinado valor, al mismo tiempo Y tiene un determinado valor. Entonces nosotros podemos observar, miren el ejemplo, de que a X le corresponde 8 y de que a Y le corresponde 3. Profesor, ¿y de qué nos sirve a nosotros determinar esto? Nos sirve para reemplazar en la regla de correspondencia que nos permita hallar esta operación matemática. Entonces, profesor, me dice que es X medios, pero en este caso, X vale 8. 8 sobre 2, mira.
8 sobre 2 más y. ¿Pero quién es y? 3. 3 elevado al cubo. Profesor, ¿cuánto es 8 sobre 2? 4. Más, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es 3 al cubo? 27. 27, ¿correcto? 27. Entonces nosotros vamos a tener esta suma. Vamos a tener 27 más 4, profesor. 31. ¿Y ese 31 quién es, profesor? Es simplemente esta operación matemática, ¿no? 8 operador 3. ¿De acuerdo? Y su resultado nos ha dado 31. Bien, jovencitos. Vamos a pasar a continuación a resolver otros ejercicios. Bien. Cruzamos información con ellos. Bien, jóvenes, vamos a desarrollar algunos ejercicios que nos van a ayudar a comprender un poco más del tema. Por ejemplo, en el ejercicio número 1 me dicen lo siguiente. Si A asterisco B igual a 3A más B, calcular 3 asterisco 5. Allá, mira, el operador es el asterisco y la regla de correspondencia o la operación matemática que me define este operador es 3A más 5. Me piden a mí calcular 3 asterisco 5. Bien, entonces, profesor, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar, mira, A asterisco B. Voy a copiar A asterisco B. Aquí tenemos A asterisco B igual, mira por acá, 3 veces el valor de A más el valor de B. Tenemos acá, mira. Pero vamos a hallar lo que nos piden. Nos piden a nosotros 3 asterisco 5. ¿De acuerdo? 3 asterisco 5. Entonces, profesor, podemos identificar que el valor de A es 3 y el valor de B es 5 en esa dirección. Entonces, nosotros podemos reemplazar, mira, 3 veces el valor de A. Dijimos que A, mira, profesor, por acá, A vale 3 y que el valor de B era 5. ¿De acuerdo? 3 veces el valor de A. O sea, 3 por 3 más el valor de B que vale 5. Profesor, ¿cuánto me va a dar? Muy bien, ¿cuánto es 3 por 3? Hagamos un esfuerzo. 9, ¿correcto? Más 5. Profesor, ¿cuánto me va a dar la suma? La suma te va a dar 14. ¿Qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. Quiere decir de que 3, ¿de acuerdo? Quiere decir de que 3 asterisco 5, mira por acá. 3 asterisco 5, ¿cuánto me ha dado? Me ha dado 14, profesor. ¿De acuerdo? Vamos a ver el problema número 2. En el ejercicio número 2 me dicen A cuadradito de B igual A elevado, mira, al exponente B, más B elevado al exponente A. Me piden a mí determinar o calcular 1 cuadradito paréntesis 3 cuadradito de 2. Bien, lo primero que debemos determinar es lo que está dentro del paréntesis porque esta operación ya está definida para A y B. ¿De acuerdo? Una vez que obtengamos este resultado, lo vamos a operar con 1 cuadradito, el resultado que vamos a obtener ahí. Entonces, en primer lugar, voy a decir, ¿no? Voy a identificar aquí, mira, en esta expresión, quién es A y quién es B. El primer término corresponde a A y el segundo término corresponde a B. Entonces, por acá voy a decir, profesor, 3 cuadradito de 2 es igual a ¿quién, profesor? Vamos a hacerlo por acá abajito. ¿De acuerdo? 3 cuadradito de 2. ¿A qué es igual? Bien, es igual a A elevado al exponente B. Entonces, profesor, ¿pero quién es A? 3. Elevado al exponente B, ¿quién es B? 2. 3 al cuadrado. Más, profesor, B, que en este caso es 2, elevado al exponente A, que en este caso sería 3. Vamos a ver acá los resultados. 3 al cubo, 27, ¿correcto? Perdón, 3 al cuadrado. No es 3 al cubo, chicos. 3 al cuadrado, 9, más 2 al cubo, 8. Bien, entonces nosotros vamos a determinar aquí una suma. ¿Cuánto es la suma, profesor? 17. Ah, ya, la suma es 17. Quiere decir que entonces nosotros vamos a operar la condición E. La condición E. Profesor, todo esto me ha dado 17. Ah, ya, lo voy a poner aquí. Entonces voy a operar finalmente 1. Bien, 1 cuadradito.
1 cuadradito de la operación que tenemos al costado. ¿Cuánto nos ha dado toda esta operación, profesor? 17. Y lo vamos a reemplazar ahora en la expresión. Profesor, ¿cuál es nuestra expresión? Sigue siendo esta condición de acá. Sigue siendo. Eso no va a cambiar. ¿De acuerdo? Sigue siendo esa condición. Entonces, ¿quién funciona ahora, profesor, como A? Muy bien, mira por acá. Identifiquemos. Vamos a identificar. Esto es A y esto es B. ¿De acuerdo? Entonces, sería A elevado al exponente B. 1 elevado al exponente 17 más B elevado al exponente A. B, 17 elevado al exponente 1, que en este caso sería A. Profesor, continuemos entonces. Y vamos a decir 1 a la 17, profesor, 1. ¿Correcto? 1 a la 17 sigue siendo 1. Y 17 a la unidad, 17. Profesor, ¿cuánto me da la suma? La suma te da 18. Esa sería mi respuesta. Quiere decir, profesor, que todo esto, ¿cuánto me ha determinado? Me ha determinado como respuesta 18. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejercicio más a continuación, ¿no? Me dicen lo siguiente: m triangulito de n igual m más n por, mira, si no hay nada, esto denota una multiplicación, por m menos n. Me piden a mí determinar 19 cuadradito de 9. Muy bien, vamos a poner la operación aquí m cuadradito o triángulo, mira, el operador es el triangulito, n. ¿De acuerdo? Y por acá vamos a poner lo siguiente: la operación matemática que me define ellos dos, ¿de acuerdo? La operación matemática que me define a esa operación sería m más n y m menos n. Profesor, a mí me piden 19. Perdón, aquí no es un cuadradito, aquí es un triángulo, chicos. ¿De acuerdo? Triangulito. 19 triangulito en 9. Entonces, identifiquemos algunos valores. ¿Quiénes, por ejemplo? Que m sería 9, perdón, que m sería 19 y que n sería 9. Entonces, ¿lo voy a reemplazar acá, profesor? Sí, lo vas a reemplazar, mira, en esta condición que ves acá, ¿de acuerdo? De m más n multiplicado por m menos n. Lo voy a reemplazar, profe, y voy a decir lo siguiente. M es 19, profesor, acá ponemos 19 más el valor de n, que vale 9, multiplicado por ¿quién? M, que es 19, menos n, que vale 9. Profesor, ¿cuánto me da aquí esta suma? Bien, esta suma, ¿cuánto te va a dar? 9 más 9, 18, ¿no? 28, así es, 28 multiplicado por 19 menos 9, 10, profesor. ¿Y cuánto es todo ese resultado? Es 280. Quiere decir, profesor, que 19, mira por acá, triangulito, en 9, ¿cuánto me ha dado? 280, ¿bien? Vamos a continuar con un ejercicio más. Bien, jovencitos, vamos a pasar al problema número 4. En el problema número 4 tenemos una tabla, ¿de acuerdo? Una tabla definida mediante un operador. Bien, bueno, tenemos dos columnas, ¿no? Bueno, tenemos, mira, espacios en donde vamos a encontrar ciertos valores determinados por variables ABC, tanto, mira, horizontal como vertical, ABC, y algunos resultados dentro de la tabla. Bien, nos piden a mí reducir lo siguiente: A, operador en B, paréntesis, ¿de acuerdo? Operador en C, paréntesis todo, y fuera operador A. Y debajo en el denominador tenemos A, paréntesis B, paréntesis C. ¿De acuerdo? Bien, operador C. B, operador C. Bien, entonces lo que nosotros debemos buscar en esta solución es identificar, profesor, quiénes hacen los valores de A, o de B, o de X, Y. ¿De acuerdo? Mira, por ejemplo, nosotros vamos a ubicar las posiciones horizontales y las posiciones verticales. Bien, como nosotros sabemos que un operador, mira, un operador está definido, ¿de acuerdo? Mediante dos valores, que en este caso va a ser, por ejemplo,
A, mira, va a ser A, el operador B. El operador B. ¿De acuerdo? El operador B. Es lo que vamos a trabajar aquí. Primero, vamos a poder determinar esta operación. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién funciona como la primera componente que vamos a ver acá? La primera componente y la segunda componente. ¿Quién funciona como la primera componente? Como la primera componente funciona todos los valores verticales. Esa sería mi primera componente. ¿Y quiénes funcionan como mi segunda componente, profesor? Todos mis valores horizontales. Esa funcionaría como mi segunda componente, profesor. ¿Y el resultado de ellos? El resultado se obtiene por la intersección de la primera y la segunda componente. En este caso, profesor, ¿cuál es la intersección entre ellos? Bien, en este caso, vamos a ver que la intersección entre A y B, mira, la intersección entre A asterisco B, ¿quién es? B. Mira, A operador B, A operador B, ¿quién es? Este resultado que ves aquí, B. ¿De acuerdo? Entonces, todo este valor me ha salido B, profesor. Y tengo que operarlo, mira, con C. Bien, ahora vamos a determinar B, operador en C. Profesor, ahora, ¿quién es B, operador C? La primera componente es B. La primera componente es B y la segunda componente es C. B, operador C. ¿Cuál es su intersección, profesor? Mira, su intersección es este de acá. Este de aquí. Mira, su intersección es este valor que puedes observar aquí. ¿Quién? C, profesor. Ahí está. Esa es su intersección. Por lo tanto, entonces, nosotros hemos obtenido que B, mira, que B, operador en C, profesor, ¿quién es? Es C. Y finalmente lo vamos a operar con este valor que ves acá, con A. Entonces, finalmente vamos a operar C, operador A. Profesor, ¿cuál es su intersección? Porque este C es la primera componente. C, operador en A. Profesor, la intersección, mira, C, operador en A, su intersección es C. Ahí tenemos, quiere decir que en la expresión E tenemos como numerador a quién, a C. ¿De acuerdo? Ahora vamos a determinar quién es el denominador. Profesor, en el denominador yo tengo que hallar la siguiente expresión. Tengo que hallar A, ¿de acuerdo? Tengo que hallar A, operador, B, operador C. B, operador C. Muy bien. Nosotros vamos a determinar primero esta operación, porque está definida en la tabla. Entonces, ¿quién es, profesor? La primera componente. La primera componente es B. B, intersección C, profesor. C. ¿De acuerdo? Acá también, operación A. Ahora sí vamos a determinar todo este resultado. A, operador C. A, operador C. ¿Quién es, profesor, la intersección? A, operador C. La intersección es C. Entonces por acá vamos a poner que el denominador también me ha salido C. Y C sobre C, profesor, 1 como respuesta. Bien, chicos, muchas gracias. Espero que con esto podamos resolver la ficha que hemos dejado para la clase del día de hoy. Muchas gracias.